¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Marcus. No vamos a explicar lo que acaba de pasar antes del corte. Es que somos muy susceptibles al baneo, tío. Como que... Sí, pero nos banean porque hablamos de política. Sí. Bueno, mejor dicho, nos banean porque el algoritmo dice que hablamos de política. ¿Entiende qué? Entonces yo invito a nuestros amigos y amigas que nos ven a que revisen nuestros vídeos y vean dónde hablamos de política. De momento, bueno, en algún caso así más al lado. Sí, pero no nos hemos tangencialmente, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo estás, Antonio? Pues mira, estoy pensativo, estoy con ganas de... Vamos a comprobar que todo esté bien, sí. Estoy con ganas de la grabación, estoy con ganas de que pasen una serie de hitos esta semana, porque mi cabeza está pensando, estamos a lunes, pero es como que hasta que no me los quite de la cabeza no voy a estar tranquilo. ¿Y tú estás a punto de marcharte de viaje? Yo me voy en 3 días, tío. Justo cuando esté saliendo el episodio 19 de People and Finance. Ya es el 19, qué fuerte me parece. Es el 19, que es el episodio sobre marca personal. Ah, sí, sí. Creo que está bastante guay. Pues justo cuando esté saliendo y la gente esté viéndolo, yo estaré volando hacia Nueva Delhi. Muy bien, pues antes de que te vayas tenemos que dejar esto preparado. Hay que dejarlo. Hay que grabar. Y además, con ganas, no sé si te pasa, pero como que cada vez tengo más ganas. Hoy estaba viendo... ¿De grabar? Sí, claro. Sí, es que esto no va a parar, Marc, no va a parar. Hoy estaba viendo, ya somos 362 en la comunidad. Estamos a punto de llegar a los 400, me parece surrealista. Yo creo que esta semana quizá llegamos. Pero a mí me gustaría como hacer un llamado a la gente que se suscribe o que ve el vídeo, que nos dejéis un poco algunos comentarios para saber quién sois, qué os interesa, por qué os interesa. Porque de hecho estaba haciendo el ejercicio que te lo he mostrado de preguntarle a ChatGPT que qué opinaba de nuestro podcast, ¿no? Y dice, oye, pues está muy bien, tal, pero a lo mejor tendríais que definir. Y daba como propuestas, jóvenes emprendedores, financieros que quieren un rol más ético, departamentos de recursos humanos, altos directivos. Entonces, yo creo que está bien determinar nosotros a quién queremos segmentar, pero también me gustaría ver quién lo está recibiendo y a quién le está interesando. Que diga, oye, pues yo simplemente trabajo en una empresa, no soy alto directivo ni nada, pero me gusta ver cómo se pueden hacer mejor las cosas, o escuchar un poco y entender quién hay detrás, ¿no? Porque te expones, es un poco raro, porque te expones a posteriori, porque no sabes quién lo va a ver y tampoco sabes quién lo ve y qué le gusta. Y de paso, que dejen comentarios también sobre cosas que les gustaría, sobre las que les gustaría que profundizáramos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no tengo nada que añadir. Esto es un diálogo. Es un diálogo muy raro, porque en realidad nosotros estamos divulgando y no tenemos a nadie delante, solo la cámara que está ahí, a la cual estoy señalando. Más allá de esto, estáis ahí detrás, pero os queremos escuchar, y para nosotros recibir ese feedback y sobre todo poder tomar temas que a nosotros nos digan, es que es maravilloso. Sí. ¿De qué hablamos hoy? Había propuesto hablar un poco de... Porque hace relativamente poco me pasaste un contacto de un amigo tuyo, un conocido, que estaba planteándose hacer una ronda de inversión o hacer bootstrapping, etc. No voy a decir el nombre por si acaso, pero... Tengo que pensar quién era. Sí, lo conoces, me lo presentaste tú. Vale, creo que ya sé quién es. Y... Creo que ya sé de qué me hablas, quiero decir. Y estaba dudando, ¿no? Si hacer ronda o no, cómo hacerla, si ir a deuda. Y de hecho estaba pensando, tenemos varios episodios que yo creo que también va bien refrescar porque también vamos mejorando bastante y eso se nota y podemos traer más cosas, ¿no? De las que hicimos, pero ya hemos hablado de cómo financiar una startup, de cómo hacer una ronda, de capital versus deuda, etc. Pero una cuestión que sale muy recurrentemente es tu relación con los inversores. Es decir, ¿a quién debería traer como inversor a mi empresa? Entonces, tú, Antonio, eres una SLU, ¿no? Tú eres tu único socio, pero sí que tienes colaboradores mercantiles que son como mis socios. Son mis socios. Lo único que jurídicamente no son socios de la sociedad, pero a nivel práctico y contractual tienen muchísimas similitudes con lo que son los socios. Es verdad que la última decisión siempre la tomo yo,
porque soy el dueño de la empresa. No obstante, dependo de ellos para hacer muchos trabajos. Por lo tanto, somos un equipo con este régimen jurídico, es verdad. De hecho, tú estás en una situación bastante sui generis. Para los que no sean juristas, es como sui generis significa especial, ¿no? Sí, es una situación especial, es verdad. Que claro, tienes colaboradores con un régimen similar a un socio sin ser socios. Sí, cada uno mantiene su independencia, cada uno también puede tener sus otros temas fuera, pero es verdad que en la parte de Efficient Happiness hay unas personas muy marcadas que son del equipo, efectivamente, de fuera de España, etcétera, sí. Entonces, como ya la gente va conociéndonos, esto no hay nada preparado. De hecho, tenía el ordenador para hacer algunas, pero dije, da igual. Tú te lo sabes, estás en los dos lados, Marc. Parte de empresa que busca inversores y has estado en el lado del inversor. Sí, y sigo estándolo, de hecho, en algunos proyectos, pero más allá de eso, o sea, lo digo por cómo vamos a estructurar esto, que seguramente se van a quedar muchas cosas fuera, ¿no? Y yo creo que está bien, porque así también sirve para generar preguntas que las podéis hacer y podemos entrar en más detalle. Pero yo te diría así como a priori, ¿cómo elegirías tú un socio? Es una buena pregunta y es una pregunta... No me levanto para ver el móvil, me levanto para bueno, pero ya que estás ya a ver el móvil, es tradición. No, lo veo desde la pantalla ahora. Sí. ¡Ah! ¡Oh, qué bueno! No lo sabéis, pero ha puesto Marc detrás de donde estamos grabando con la cámara. La cámara es un teléfono. Detrás hay una pantalla y al estar en negro se ve un poco el reflejo y se ve que está grabando. Sí, porque se ve me parece brutal, ya no te tienes que levantar muy bien. Volvemos a la pregunta que es clave y dificilísima. Yo he tenido malas experiencias con socios antes de fundar mi empresa y he pasado por estas. He pasado por malos socios y he pasado por un régimen que tengo ahora que, si bien no son socios de la sociedad, de facto podrían ser similares. Lo principal para mí, de verdad, es el feeling. O sea, es el feeling y los valores. O sea, si no compartes valores con el socio, es que olvídate. Olvídate, porque tarde o temprano eso no va a ir bien. No va a ir bien porque cada uno va a ver las cosas a su manera y un socio es como un matrimonio. Sí. O sea, la relación es muy íntima, es una relación muy poderosa, depende de que tu negocio vaya bien o vaya mal. Para mí lo más importante es que compartas verdaderamente valores con esa persona, o con esas personas o con ese grupo. Tienes que compartir. O sea, tienes que ser una persona que confíes 100%, que le podrías dejar las llaves de tu casa, porque si no, mal. Luego, obviamente, entraría la parte de, ok, ¿qué valor agregado me va a aportar? ¿Es un socio capitalista y me aporta dinero? ¿Es un socio que aporta know-how, que aporta un conocimiento específico en un área específica, que aporta contactos? ¿Cuál es el valor añadido que nos puede aportar el socio? Eso, por supuesto, tiene que estar, si no, ¿para qué lo querrías de socio? El tema principal, insisto, valores, visión, feeling. Eso para mí es lo más importante. Sí, yo de hecho estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Y que me van viniendo muchas cosas a la cabeza a la vez. Pero estoy completamente de acuerdo, pero fíjate, estoy más de acuerdo con lo último que has dicho, porque decías compartir valores, que también... Pero visión, ¿no? Pero sobre todo la visión. La visión, claro, perdón, no lo he especificado, es que a veces doy por hecho cosas que no debo dar. Muchas veces cuando hablo de valores, es verdad que los valores son los ingredientes que necesitamos para hacer las cosas de una manera o de otra. De hecho, creo que hicimos un capítulo sobre esto. Puede ser. Pero lo importante, efectivamente, es también la visión. Tío, hemos hecho tantos capítulos. Ya, no me acuerdo, es fuerte, esto tiene tela. Sí, creo que hablábamos de cultura. Pero al final es eso, es la visión. Pero los dos son importantes, porque si tú no tienes la misma visión, mal, porque no vais en la misma dirección. Claro. Pero llegar a ese punto que tú quieres llegar, puedes hacerlo de una forma, puedes hacerlo de otra. Y hacerlo de formas diferentes, aunque el punto al que quieras llegar sea el mismo, también va a generar conflictos. Sí. Como que aquí me salen muchas precisiones, o sea, no precisión, sino como muchas aristas, ¿no? Porque estoy de acuerdo, pero por ejemplo... Sí, pero eso es un no. A ver, cuenta. No, o sea, sí y además, ¿no? En el sentido, por ejemplo, la visión, yo creo que es fundamental que se comparta. Los valores, o sea, porque es que sí, imagínate, si yo tengo una visión determinada sobre hacia dónde quiero ir y tú tienes otra,
pues es difícil que nos pongamos de imposible. acuerdo. No, o que no, tú inviertes en mi proyecto, o que yo invierta en el puede, tuyo. No se puede, no se puede. Sobre todo porque, por ejemplo, afecta mucho a los modelos de negocio. Si, por ejemplo, mi visión es súper eco-friendly y tú me dices, no, factura, aunque sea contaminando lo máximo, pues vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, el tema de los valores quizá ya, que también va muy relacionado, pero quizá puede ser un poco más etéreo en mi contexto, ¿no? En una startup en el que un inversor quizá no está tan encima. Porque, es decir, un socio puede ser un socio, como ha dicho Antonio, capitalista, puede ser un socio que aporte otras cosas, que sea ese know-how, también puede ser el socio con el que trabajas en el día a día. Claro, o sea, que yo creo que es más a lo que te referías tú. Sí, yo me refería a es verdad, es importante matizarlo. Yo me refería más al socio capitalista que te pone el dinero y te dice, entonces claro, ese socio, ¿no? Que puedes estar buscando en el proyecto para hacer una ronda de inversión, es un socio que, bueno, sus valores serán importantes porque afectarán también a su visión. O sea, seguramente estéis coordinados, pero tampoco hace falta que estéis tan coordinados, ¿no? En temas de valores. Sí. Entonces, es verdad que es una de las decisiones más difíciles. Cuando alguien busca ronda, siempre es como, tío, es que ¿a quién vas a meter en casa? Porque no lo vas a... Va a ser muy difícil sacarlo después. Y además te digo luego otra cosa, que el gran problema es, no hay muchas veces cuando buscas ronda, no hay tiempo para conocer a la persona suficiente como para saber si va a encajar o no va a encajar. O sea, os vais a ir conociendo a lo largo de la relación después de haber firmado, lo cual es muy loco. Claro. O tienes una conexión así como muy instantánea, que luego ya irás matizando, ¿no? Sí. O... siempre, claro, según en qué etapa estés, lo que te ofrece cada socio es distinto y lo que te va a vender que te ofrece cada socio es distinto, ¿no? Es decir, si tú eres un proyecto que empieza a facturar y que es exitoso y que genera FOMO entre los inversores, el fear of missing out. Es decir, el fear of missing out, vamos a traducirlo un poquito más, ese miedo a quedarte fuera, a perder la oportunidad. Exacto. Claro, en ese caso... cada uno te pedirá algo, o sea, cuando te quieran vender su proyecto del plan toma mi dinero, te dirán lo buenos que son, ¿no? Y en una serie pre-seed o seed te dirán mira cuánto know-how tengo, ¿no? Mira cuánto network. Y además te vas dando cuenta, y esto tiene mucho que ver con las definiciones, de que luego estos inversores que son socios se te quedan muy atrás en tu cap table, ¿no? De plan, entraste... ¿Qué quieres decir? A ver, has dado muchos tecnicismos, vamos a bajarlo. Vale. Es decir, has hablado, sí, además todo anglicismo, serie pre-seed, es decir, seed es semilla. Cuando tú empiezas un negocio, no tienes nada prácticamente más que la idea y lo que hayas podido ejecutar, lo mínimo. Semilla. Vamos a ese punto de semilla, vamos a germinar. Pues necesito gente que me ayude a que esa semilla brote. Pues eso es la fase esta que habla Marc. Luego tú estabas hablando de que los socios que entran muy al inicio o totalmente al inicio... te dan el saber hacer, ¿no? Te dan el saber conocimiento. hacer, efectivamente. Luego, a medida que tú vas levantando más rondas de inversión, esos primeros socios se quedan pequeñitos, ¿no? Y se quedan atrás porque el saber hacer, este know-how que necesitabas cuando eras una semilla... ahora ya no es tan necesario. ¿No? Entonces, tienen la opción de salir, pero a lo mejor no quieren salir, o depende de los contratos. Bueno, de hecho, claro, que esto, yo lo he vivido en varias ocasiones en diferentes formas, ¿no? Pero claro, un inversor que te entra en una fase semilla y la empresa está yendo muy bien, a lo mejor no va a querer salir nunca. Claro, porque... Y tú dices, tío, yo necesito que salgas porque ese porcentaje ahora para mí es importante. Para distribuirlo entre otros accionistas, para distribuirlo entre empleados, para hacer lo que sea, ¿no? Pero para conseguir más control. Pero claro, tú quieres comprarlo, pero dependes de que el otro quiera vendértelo. Que, de nuevo, por eso volvemos a la importancia de elegir los socios. Un socio sabes cuándo entra, pero no sabes cuándo sale. También es importante. Muy difícil. Pacto de socios. Pacto de socios. Que esto es lo que hablaríamos un poco luego, ¿no? El tema de cuándo hacer contratos. Pero, evidentemente, meter un socio en tu vida significa que luego va a ser extremadamente difícil sacarlo. Por eso, cuando os vendan, nosotros te damos know-how, nosotros te damos network.
te vamos Te damos contactos y te vamos a presentar a no sé quién, que es súper importante, es básico en los negocios, que no engañen a nadie. Si no tienes clientes, no tienes negocio, y para conseguir clientes muchas veces necesitas trabajar las relaciones con las personas, depende de lo que vendas, por supuesto, pero trabajar las relaciones con las personas te va a permitir vender o vender más. Eso no hay ninguna duda. Así que empieza trabajando por vender, por aprender a vender, y luego por venderte tú haciendo relaciones para que las ventas sean mayores. Entonces, claro, a veces te vienen, que te van a presentar y no sé qué, y luego no te presentan a alguien que no sale nada o que no sirve. Sí, conozco mucha gente de este sector. Ya, vale. ¿Qué tan calificada es la gente? ¿Qué tantas... Porque luego, claro, es que lo que hablamos de la cercanía, los inversores antes eran muy, otro anglicismo, muy hands-on, como que muy me meto contigo en el negocio. Sí. Lo que pasa es que se acabaron dando cuenta de que acabar invirtiendo en 30 empresas era físicamente imposible estar en todas ellas. Claro. Y dijeron, no, y además era contraproducente, porque el CEO o el fundador es Antonio, es el que mejor conoce Fission Happiness. Nada de... Sí, nada de Mark, ¿sabes? Mark no conoce. Yo no conozco nada. Entonces dijeron, no, hands off, no nos metemos en el día a día, solo pásenme reportes, vamos quedando. Entonces como que tienen un papel muy pasivo. Y te dicen, bueno, yo me meto hasta donde tú quieres que me meta, pero la realidad es que luego tampoco se quieren meter tanto ellos. Solo quieren ver números, que los números estén bien alineados con lo que prometiste en el business plan, y ya está. Entonces son bastante pasivos en eso, ¿no? Y tú te has quedado con eso, que al final ha sido como el mal necesario para conseguir fondos muchas veces. Que esto es lo que pasa. Y que en esa discusión con esa persona que me presentaste estaba el debate sobre qué tan necesario es el capital externo para lograr a donde tú quieres llegar si estás facturando ya. ¿Qué tanta velocidad te va a aportar? Porque si no, tú vas a darle un 10%, ahora sabes que... Me he confundido de persona, vale, ahora ya creo que ya sé luego me dices quién. Pero que es más joven que nosotros. Sí. Unos cuantos años. Bueno, tampoco tantos. No tantos, algunos, pero algunos no, es que pensaba en otro que es uno menor que nosotros. No, es bastante menor que nosotros. Vale, ahora ya sé quién es. Pero al final es como, tío, piensa a quién metes y qué le das a cambio, porque al final, en muchas ocasiones, se resumen, te dan dinero y desaparecen. Y luego dices, coño, le di el 10% a esta persona, he acabado haciendo yo el producto, nos hemos visto un par de veces más, y ahora ese 10% significa mucho para mí. Y sobre todo en el momento en el que haya una venta dirás, ostras, ¿por qué di tanto? ¿Por qué no negocié? ¿O por qué, si ya tenía un producto que vendía, cedí ese 10% que a lo mejor son varios millones en el futuro? Yeah. Porque además luego entramos de nuevo en pactos de socios, los liquidation preference, o sea, hay 1000 cosas que un emprendedor ha de tener en cuenta cuando firma el contrato, que entraremos un día al liquidation preference, vale. Porque al final estás metiendo a un socio que va a querer su parte. Yeah. Y que tienes que exigirle por el camino también. En muchos es verdad, ¿qué pasa cuando un socio... Tú tienes a un socio y te sale díscolo porque no da lo que promete. No da, vale, te puso a lo mejor un dinero, pero luego no da. Si no lo has previsto, te lo comes. Claro. Incluso, o sea, normalmente en los pactos de socios se prevén cláusulas, no de salida de socio y de forzar una salida, pero es difícil luego también. No, a lo mejor a lo mejor tienes que meterte en rollos de demandas y... Casi que seguro vas a acabar, porque las situaciones es tan difícil preverlas en un pacto de socios que es como un despido en España. Un despido procedente en España es muy difícil de justificar ante un juzgado, porque incluso aunque lo tengas todo atado, esto es un consejo para los empleados, pero casi siempre les van a dar la improcedencia, porque es que es muy difícil demostrar la procedencia, ¿no? Decir, oye, es que eran tan claros sus objetivos y era tan claro que lo hizo mal y era tan claro que yo lo he ido advirtiendo. Eso es muy difícil normalmente que suceda así. Por eso es importante tener políticas de evaluación documentadas, reiteradas
tan importante, porque eso va a ser un argumento. Claro, claro. En caso para los Realmente malos eso empleados, igual que para los buenos. Claro. Porque si lo quieren despedir y tiene buenas evaluaciones, Claro. tiene ahí también documentación para poder demostrar que Claro. eso no es cierto. Es que estos son medidas objetivas positivas para las dos partes. La empresa puede ver cuando alguien se columpia y el empleado se puede defender cuando no se ha columpiado y la empresa simplemente Claro, lo quiere echar efectivamente. porque le sale muy caro, porque quiere hacer un cambio de política, porque no le gusta, porque quiere yo qué sé. discriminar, por lo que sea. Sí, 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 Hay está muchas claro. veces que dices, me están discriminando, pero no, es difícil demostrar Claro. que te están discriminando, ¿no? Entonces, Sí, sí. en los pactos de socios pasa lo Es lo mismo. mismo. También quedan tantos grises que luego es muy difícil salir y hay muchos intereses, ¿no? Pero los pactos de socios sobre todo protegen o regulan las relaciones entre los socios fundadores. Ya. Y luego prevén algunas cláusulas de control de los socios inversores capitalistas mayoritarios. Por ejemplo, el Liquidation Preference, que un día entraremos, protege al inversor mayoritario de la ronda. Los derechos de arrastre y el tag along y el drag along, no me sale ahora en español, pero de arrastre, uno te arrastra y el otro de empuje, no me sale ahora el nombre en español, pero bueno. ¿Cuál es el efecto que producen? Unos es que los inversores mayoritarios en una venta que se requiere una venta unánime o mayoritaria pueden arrastrar a los minoritarios, y el otro es el que los minoritarios, cuando el inversor mayoritario vende, se pueden juntar a la venta. Vale. Es decir, pueden decir, hey, Antonio, tú tienes el 80% de la empresa y vas a venderla. Yo me voy contigo. ¿Sabes? Porque si no, imagínate, tú vendes el 80%. ¿Cuál es el drag? Este es el TAC. TAC along, tag que along. es me junto a tu venta. Sí, te adhieres, ¿no? A la venta. El otro es, imagínate que viene un comprador y te dice, Antonio, quiero comprarte el 100%. Y tú dices, yo tengo solo el 80%. Bueno, pues ahí puedes decirle a los demás, hey, fuerzo vuestra venta porque hay una operación que... ¿no? O sea, como que hay muchos derechos y obligaciones entre los accionistas, pero normalmente quien está protegido y quien tiene más peso es el accionista mayoritario. Los demás accionistas se quedan ahí, pero claro, tú un accionista que entró hace 10 años y tiene el 1% y porque puso 100 euros y ahora tu empresa vale 1.000 millones, pero tienes 1%, esa persona no la puedes echar. No. No puedes. A no ser que le pagues 10 millones. Y a lo mejor esa persona... Pero es que lo peor de todo es que a lo mejor esa persona te cae mal. Sí, sí. Es que a lo mejor esa persona no te quiere firmar los documentos, se pone en tu contra. Es muy difícil echar a esa persona. Tienes que ir a tribunales y aún así es difícil demostrar la mala fe, etc. ¿No? Entonces, y dices, pero no, es que no quiero ni hablar con esa persona. Es que es mi exmujer, o mi exmarido, sí, es que esto pasa. o mi exnovia. Esto pasa. Y ahora hablamos de estas situaciones de startups. Pero bueno, imagínate que quieres abrir un bar y que y lo abriste con la esposa, le pediste, tu inversor fue tu suegro. Bueno, es que esto es muy común. Te puso los cuernos después, encima claro, pero se fue con tu mejor amigo. Tienes de accionista al suegro, que es el padre de la mujer que te pone, pongo mujer porque somos hombres, ¿no? Y nuestras parejas son mujeres. Entonces, te pone los cuernos, te separas, pero tienes de socio a la mujer que te ha metido los cuernos, de quien te quiere separar, y a su padre, que es y a lo mejor hasta tiene la mayoría del capital. Porque y tú lo abriste. Claro, tú eras el que iba a trabajar día y noche, pero el dinero era el suyo. Claro. O sea, es que hay situaciones que se pueden dar que son kafkianas totalmente. Y se dan. Es que no es que se puedan dar, es que se dan. No, yo las hemos visto. Y todo el mundo dice, esto no me va a pasar a mí, y pasa totalmente. Entonces, por eso, enhorabuena por poder mantener la unipersonalidad en tu empresa. Es difícil. Yo por el modelo de negocio que me he creado y por la visión de negocio también que me he creado, al menos en lo que es yo ahora, fíjate, tú sabes que con la rama de las pymes y de todo el tema del outsourcing de recursos humanos, que no es lo que nace de mí, pero es lo que ha surgido recientemente, tengo la visión de sacar esa parte del negocio de Efficient Happiness, abrir una filial, y a lo mejor allí, pues depende de qué, pues oye, no me importaría, pero sí que quiero que mi matriz, ahí voy a estar yo. Es que de hecho ahí es cuando
tiene más sentido que puedas meter a alguien, ¿no? Pero de nuevo, hay que saber muy bien con quién te casas, porque realmente es casi como un matrimonio. Sí, yo me acuerdo que conocí a un chico una vez y, bueno, no sé, en 2 proyectos que me metí hace un montón de años y un chico, pues, no... Lo de los valores, yo no valoraba, quiero decir, yo no evalué ciertas cosas, me aventuré muy rápido, perdí nada y menos de dinero, mucho tiempo y a muchos aprendizajes, eso sí. Es lo importante. Pero perdí mucho tiempo también y disgustos que me llevé. Claro, al final hubo un choque de maneras de hacer porque no presté atención a quién era esa persona. Y luego otra persona que sí creía más cómo era y luego engañó en la operativa. Entonces... Nadie está exento de Nadie está exento, claro. Yo por eso yo opté al final por un modelo de unipersonalidad. No, yo lo hago solo. Yo tengo que tener el control de todo. Ok, vamos a tener todos los contratos muy bien marcados, que por algo somos abogados y lo hacemos lo mejor que podemos. Y voy a prever ciertas cosas. Y si al final hay un follón con una persona, por ese contrato yo puedo rescindirlo y podemos romper relaciones, pagar lo que se deba según lo previsto y ya. Pero claro, eso con un socio capitalista no lo puede, o sea, con un socio mercantil no lo puedes hacer. Claro. Yo he visto, por ejemplo, recientemente, este año pasado, vi una salida de un fundador de una startup en la que había invertido. Eran 3, o sea, era un fundador que luego metió 2 cofundadores más. Okay. Y al final esos 2 cofundadores, por A o por B, acabaron sacando al fundador inicial. Es fuerte esto, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte. Fue un caso raro. Pero claro, al final también depende de las ganas que tengas de luchar. Hay gente que dice, oye, pues si no me gusta, si no me quieren en el proyecto, me voy, ¿no? Adiós. Y ya negociaremos, que al final es un tema de negociación, qué porcentaje me quedo de acciones y me quedo como un accionista pasivo o me compras las acciones al precio de la última ronda. Bueno, hay mecanismos, ¿no? Pero claro, lo que tiene que existir siempre es la voluntad de las dos partes, que es el tema. Sí, sí, que es curioso porque en esta situación estaba pensando que muchas personas, a medida cuando tú has dicho, Marc, que hay personas que hay unas que se marchan, vale, ok, pues mira, me voy, me pagas, yo te lo vendo, o incluso, no sé si de la última ronda, pero pues mira, me quiero marchar, te hago un descuento de Kicks, tal. Eso por un lado, pero luego hay personas que no se quieren marchar y es porque es por esa personalización del proyecto que tú has parido. Y eso, ¿tú cómo lo ves? El hecho de sentir tanto el proyecto como que es tuyo, como que es tu hijo, no poner distancia en el mismo, porque por un lado, yo por ejemplo, mi empresa la noto como mi hija. Es verdad que no tengo esta situación, pero es verdad que también leo y escucho que es bueno también tomar distancia porque no deja de ser un negocio. Esta es una pregunta que suelen hacerte mucho los inversores cuando entran al capital. Ah, mira, no lo sabía. Porque ellos tienen que vender la empresa, tarde o temprano. Claro. O sea, un fondo de inversión tiene una vida de 10 años. Okay. Entonces, claro, pues tienes que vender sí o sí. Tienen que vender. Otra cosa es que vendan a través de un secundario, es decir, una venta secundaria a otro fondo o a un private equity o al propio fundador si la empresa ha crecido, salidas a bolsa, hay 1000 opciones, pero tienen que salir. Entonces, tienen que saber que estás dispuesto en algún momento a vender. Porque además pueden hacer esto de usar el drag along, el tag along, ¿sabes? O sea, pueden forzar ventas. Porque esto se blindan mucho los accionistas que entran mayoritarios en la ronda de forzar, cómo se fuerza la venta. Y entonces ahí te preguntan por cuánto estarías dispuesto a vender tu empresa. Pero la respuesta no importa. Importa la voluntad de vender la empresa. O sea, no importa tanto por 1000 millones o por 100 millones o por 10 millones. También les dice un poco qué expectativas tienes, qué tan ambicioso eres y tal, pero sobre todo hay gente como tú que respondería, yo no la quiero vender. Pero ves, fíjate, cuando te he dicho lo de sacar esa rama del negocio y que allí sí, es verdad, o sea, yo Efficient Happiness no la vendería, nunca puedes decir eso, pero no la vendería por un tema de propósito vital que está ahí metido y eso es importante. Pero es verdad que derivadas que pueden haber y que pueden beber de ese mismo ADN, pero que pueden caminar solas de forma autónoma, no me importaría, eso sí, con una visión de cerca del negocio.
Claro. También escucho, fíjate, pero porque hablas de los fondos de inversión. Pero yo, por ejemplo, que conozco a algunos Sharks, bueno, conozco a uno de Shark Tank México, a Simón, y había visto Shark Tank. Para los que no sepáis, Shark Tank es un programa de... Sí, lo hablamos un día. Lo hablamos, ¿no? Es como La Voz o un programa Venture de talento. Capital Pero sí, en la tele. van emprendedores a la tele a presentar sus proyectos y hay una serie de jurado que son inversores y que te invierten o no te invierten. De hecho, el sistema es inverso. Hacen luego el... ¿Cómo se dice? No ven nada y luego tienen que hacer la due diligence para Claro. ver si hay o no es verdad. Que, por cierto, me parece que... Otro tema muy bueno, el de la due diligence. 50-60%, eso lo haremos también. 50-60% de los proyectos se caen, me dijeron. Post, ¿eh? Post, porque muchos se van a promocionar, porque muchos no dicen los números reales, Claro. porque muchos mienten, porque tal, ¿no? Y porque pasar una due diligence es difícil. Sí, no, pero si al final tampoco tienes que... O sea, tiene que ser... Si la mayoría se caen porque lo que han dicho no es coherente con la realidad o porque no les cogen el teléfono, da igual, ¿no? Pues Eso, muchos de perdón, estos... es que lo que hacen ellos ahí es como ofrecer una especie de term sheet inicial. Es que no hay... Claro, el term sheet de ahí es posterior. Y un día tendríamos que hablar de Sí, hablaremos. proceso, term sheet. Hablaremos y de el esto. El term sheet es posterior. No, pues ahí lo que muchos de estos inversores, ellos sí que te dicen, muchos de ellos, mira, en realidad mi voluntad a día de hoy no es vender. No quiero vender. O sea, si me meto contigo, me meto a hacer grande tu negocio. No quiero vender, no me importa. El día de mañana, quién sabe. Pero Esto dices los de Shark Tank, ¿eh? muchos de Shark Tank no quieren vender. O sea, no tienen la voluntad de entro para luego revender y ganarme un margen. No. Ellos quieren entrar para hacer grande el negocio y que sea el propio negocio el que les va a hacer recuperar la inversión y luego ganar un dinero de forma vitalicia. Pero fíjate, porque volvemos a la pregunta inicial de cómo elegir un socio, lo importante que es entender qué tipo de socio quieres y qué quieres. Cuidado, Antonio, Sí, que se te cae la vueltilla. no, que va, ¿se ha caído? No, tío. No, pero estoy... No sé qué he dicho. Luego en el vídeo lo verás y me pasa pantallazos de mis caras que a veces pongo y digo, tío, yo qué sé, ¿sabes? No puedo estar controlando mi gesticulación total. Entonces, eso, lo de elegir los socios muy bien, porque eso es un ejemplo de libro. Claro. Sí, o sea, entender también qué necesita tu socio y qué quieres tú. Es decir, Claro. si vas... ¿Y qué tipo de socio? Si vas a un Venture Capital, sabes que va a tener que vender su participación. Sí. Va a entrar y va a salir. Si vas a un Shark Tank o a una persona física, Sí. no va a tener esa prisa, no va a tener esa presión, Sí. no va a tener... va a poder ser un compañero. Y eso hace también que el objetivo sea muy diferente y que es un poco el propósito también de esta charla. Los intereses de tus socios, cuando buscas una ronda de inversión, no suelen ser o no tienen por qué ser los mismos que los tuyos como fundador. Y eso es importante que tú lo entiendas, porque un inversor que está, como decíamos antes, hands off, que solo lee reportes mensuales, trimestrales, anuales, semanales, da igual, pero no está en el día a día y no sabe tu negocio como lo sabes tú, tiene unos intereses. Uno, puede darte guías de cómo tienes que hacer algunas cosas, pero no tienen que dejar de ser guías. Y tienes que entender que puede tener otros intereses que no tienen que ser los tuyos como fundador y los tuyos como empresa. Y esto, claro, yo soy abogado dentro de una empresa, hago de CFO, pero también me pongo el gorro de abogado muchas veces y además profesor de deontología, entonces trato mucho los conflictos de intereses y me cuesta relativamente poco identificarlos. Pero cuando un inversor te dice, oye, haz esto, oye, haz lo otro, está bien que lo tome. Inversor, que es tu socio en ese momento, ¿no? Pero es importante que identifiques cuál es el interés detrás de cada medida y en cada momento. Los intereses de un inversor capitalista en el minuto cero quizás están muy alineados con los tuyos. Pero en el momento en el que ven que la compañía ya no está yendo bien, ya no van a ser los mismos que los tuyos. O en el momento en el que ven que una compañía va a hacer una ronda, ya no son los mismos que los tuyos. Porque si la empresa se va a liquidar, su interés va a ser liquidar recibiendo lo máximo posible. Es decir, liquídate antes o vende antes de que te quedes a cero. Porque cuando te quedes a cero no recibir nada. Liquídate cuando todavía puedes recibir algo. Si vas a vender, hostia, vamos a vender, pero vamos a ver cómo protejo mi porcentaje. Vamos a ver cómo hacemos la siguiente valoración. Vamos a ver
que no siempre van a ser los mismos intereses que los tuyos, y eso es fundamental. Y además es que no van a conocer la empresa como la conoces tú. Y esto yo lo he visto en muchos casos cercanos de colegas y tal. Tengo un colega al que su inversor le decía, haz esto, haz esto, haz esto, lo hizo y luego dijo, ostras, no ha funcionado, tengo que cambiar. Y es como, es que tu inversor sabe de invertir. Pero no sabe de tu operativa. Pero no sabe tu operativa, no sabe tu día a día, no sabe lo que tienes que hacer, no sabe tu mercado, no sabe tus usuarios, no sabe tus clientes, no sabe todo lo que tú haces cada fucking day. Entonces, también tienes que tener ese criterio de decir hasta dónde hago para llegar bien al report y hasta qué punto digo, che, me ha ayudado lo que me has dicho, muy pero argentino, ¿no? Sí, trabajo con argentinos. Che, en este momento me planto y digo que no. Y me pongo a hacer... Eso es fundamental para cualquier emprendedor. Un inversor puede... Claro, supongo que también depende de todo lo contemplado, pero un inversor, si de repente ve que no sigues la línea que habéis acordado, a lo mejor lo haces porque ves cosas que él no ve y tienen que ser en esa dirección. Y luego se demuestra que tomaste una buena decisión. ¿El inversor puede hacer algo o depende de...? Tiene algunos límites en el pacto de socio que puede imponer... Que también no deja de ser un socio con otro socio, claro. Pero en este caso el socio nuevo. Claro, normalmente la mayoría no la tiene ese socio, la tienes tú, la intentas conservar, ¿no? o el mayor peso. Entonces, si son cosas del día a día, no. Si cambias el modelo de negocio, sí que puede hacerte veto. Sí que puede decir, no me cambies el modelo de negocio. Pero yo qué sé, hay veces que pasa que en Nauta y luego como inversor a nivel personal y habiendo trabajado en startups y tal, que he visto muchas veces que puedes, la inversión o el momento en el que entra el capital, pueden hacer desde una perspectiva de, oye, creo que esto va a ser lo mejor y estamos alineados, pero que con el tiempo y con la evolución te des cuenta de que no era la mejor forma y tengas que imponer tú como fundador también tu criterio y decir, che, devuelvo a los argentinos, que salgo de una reunión con dos partes argentinas ahora, pero bueno, de decir, tío, me paro aquí y esto que habíamos acordado ya no me sirve. Que hay veces que siento que hay como esta reverencia hacia ciertos inversores que luego los fundadores tienen cierto respeto o miedo a llevar la contraria, a cambiar. Porque es como, no, el inversor que invierte en tantas compañías sabe más que yo y voy a hacer lo que este inversor diga. Y es como, no tiene por qué. Sus intereses pueden ser diferentes a los tuyos, su conocimiento del ecosistema es diferente al tuyo. Y oye, si a lo mejor dice, esto no está funcionando, vende la compañía, a lo mejor no lo está diciendo en el interés de la compañía, lo está diciendo en su interés. Y eso... Hostia, es difícil de ver muchas veces, porque uno piensa que todos los intereses están alineados. Y no tienen por qué. No tienen por qué. No tienen por qué. En este punto me gustaría... A ver, no sé cuánto llevamos. Sí, a lo mejor podemos, para poder grabar el otro, sí. podemos ir encarando el final. Antes me gustaría, como última parte, hablar un poco más de la importancia del pacto de socios, ya no con los nuevos inversores que tú estás metiendo o los nuevos socios que tú metes por X motivos, sino en el momento inicial. Yo me junto con unos amigos o con unos conocidos o con los que sea para montar un proyecto. En ese momento es verdad que no puedo prever todo lo que puede pasar, pero es muy importante que quede al menos las cosas importantes, valga la redundancia, claras. Sí. Porque si no, ¿luego qué? Y no se suele hacer, ¿eh? Fíjate. Es que por eso me interesaba cerrar este capítulo con el pacto de socios, porque es muy importante. Y me diré una cosa que creo que es importante. O sea, para mí el pacto de socios tiene algunas cosas que... Porque ahora adelantamos, vamos a hacer spoiler, vamos a hacer una charla, una pequeña sesión sobre por qué es importante negociar los contratos antes. ¿No? Y algunas cosas que se pueden poner, algunas cláusulas que uno tiene que mirar. Pero... de eso va a ir el otro.
Claro. Que grabamos, claro, no, pues no sé por qué se me ha ido la olla. O bueno, ahora lo hablamos, a lo mejor no va de eso, ¿eh? ¡Ah, sorpresa! No, Quizás es el spoiler verdad. no es spoiler. No, Dios, es verdad. Bueno, dime. Bueno, un apunte y así Sí. ya dejamos la miel en los labios para el Para la siguiente semana capítulo. siguiente. Para la semana siguiente. Es fundamental que exista un pacto de socios que tenga algunas cláusulas previstas, especialmente de cómo sale un socio, cómo es el vesting de las acciones, cuánto tiempo tardas, porque tú tienes las acciones pero no puedes disponer de ellas económicamente. Otro día podemos entrar en esto del vesting. O sea, es que cada cláusula da para un episodio. Claro, ¿no? hay muchas cosas. Pero como las cosas básicas, incluso qué pasa si fallece tu socio. Sí. ¿Qué pasa si fallece tu socio? Porque va a ir a su heredero. Si su heredero puede ser el hijo, el padre, la mujer de tu socio, pero luego puedes forzar la compra de las acciones del plan. Oye, Yo tengo una cláusula en contratos míos, no es de socio, pero tengo una cláusula que dice que si fallece una de las partes, el contrato se extingue. O sea, se extingue. O sea, bueno, claro. No, pero, o sea, claro, o sea, la relación, y la relación que se extingue, que no va a herederos ni nada, o sea... Pero eso solo te sirve, nos ponemos técnicos, cuando es una relación comercial. Pero si fuera, por ejemplo, de acciones... Sí, ahí estás, las acciones... Es un bien mueble. Tú tienes que prever que se liquiden en el momento del fallecimiento, es decir, que se vendan. Claro. De hecho, nosotros lo que hacemos... Lo tengo, si yo la palmo, pues que espero que no. Sí, pone que se tiene que liquidar la sociedad. Bueno, claro, el ser unipersonal. En mi caso, al ser unipersonal, claro. Sí. Nosotros lo que solemos poner, porque imagínate, cuando son muchos fundadores, es algo... Bueno, pues es habitual. Incluso hay veces que los pactos de socio prohíben al fundador hacer deportes de riesgo extremo para proteger la vida y proteger la compañía. ¡Wow! ¡Qué interesante es! Pero sí que se pone que se forzará la venta de las acciones por parte del heredero al resto de socios o a un socio determinado o lo que sea. Y también se pacta el precio. Si será valor nominal de las acciones, si será a valor real. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que las acciones se hacen a valor nominal de 1 euro y el resto es prima de emisión por temas fiscales. Entonces, lo que... Es justo muy técnico. O sea, yo te he entendido, pero... No voy a entrar mucho, pero, ¿vale? pero puede ser que tú tengas acciones que valen 1 millón, que has contribuido 1 millón de euros, pero a nivel nominal sean 10.000 euros, por ejemplo. Entonces, si la venta que está prevista, forzada del parte del heredero al otro fundador, es por valor nominal, el heredero solo recibirá 10.000 euros de unas acciones que valen 1 millón. Entonces, claro, tú lo que quieres como fundador que puede fallecer es dejarle a tus herederos el valor real de las compañías. Del plan, oye, yo he montado esto contigo, esto ha llegado a valer 10 millones, mi parte son 5, pues si yo muero, esos 5 millones, que es lo que vale la empresa, van a mi hijo. Y tú se lo podrás comprar, pero se lo puedes comprar a 5 millones. Se lo comprará la empresa, ya veremos cómo lo haces. Pero, ¿no? y tú también protegerás a tus herederos. Entonces, estas son cosas técnicas que hay que prever en los pactos de socios. Esto es muy importante ir poniéndolos en el principio, pero algo que suele pasar es que, bueno, pasa. Pacto posterior deroga pacto anterior. Es decir, ahora Antonio y yo hacemos un pacto de socios, hacemos una ronda de inversión, se firma nuevo pacto que deroga el anterior. ¿Y qué pasa? En todo lo que contradiga, importante. Pero pueden haber pactos... No, pero no pueden haber algunas cláusulas que sí rijan entre tú y yo, porque lo prevéis, porque tenéis una cláusula que dice que deroga todo anterior. Sí. Vale. Normalmente. Se establece, sí. Normalmente, si se establece, vale. Claro, el pacto de socios te dice que es el único pacto válido y que deroga todos los anteriores. Entonces ya está, caput. Entonces, claro, y esto va pasando en cada ronda. Y esto es súper interesante y esto es algo que los socios y especialmente los fundadores tienen que saber. Claro, ¿qué pasa si tu pacto de socios anterior contradice con lo que te quieren imponer los nuevos socios? Yo he visto algo muy de cerca, ¿no? En el que, por ejemplo, te dices, si hay un consejo de administración, yo seré consejero. Y el siguiente socio que está entrando y está negociando un nuevo pacto de socios dice, no, yo no quiero a este socio anterior como consejero. Por A o por B, porque no quiero. Entonces, claro, te dicen, pero yo tengo un pacto. Y dices, sí, pero ahora estamos firmando un pacto nuevo. Y eso suele ser un clash, porque hasta que no firmas el nuevo, y te lo tiene que firmar el socio anterior,
el pacto anterior sigue siendo válido. Hay muchos encajes temporales, pero un inversor previo, un socio anterior, puede fastidiarte una ronda posterior si no te firma. Por eso decimos que es tan importante, porque pueden haber, no porque no firmes, o sea, el pacto de socios se tiene que firmar por unanimidad, y si no hay unanimidad, el nuevo socio no te va a decir que no entra al pacto. Y entonces, porque el pacto nuevo no va a derogar al anterior, porque no hay unanimidad, que es lo que se requiere porque para no la renovación. todos dan su consentimiento Es que eso es un tema específico, de rescindir, es decir, para entrar de la renovación del pacto de socios. Sí, de dejar sin efectos el contrato anterior, el pacto anterior. Es un tema tela, pero el resumen yo lo tengo claro. Cuida ¿A quién metes? ¿A quién metes? No corras, no te apresures, no cedas, no lo hemos dicho, pero no cedas excesos de porcentaje al inicio, para que luego te puedes acabar esclavizado por alguien con quien no te llevas bien, y encima puedes incluso perder tu propio negocio que tanta ilusión te hacía y que tantas ganas tenía, porque todo esto pasa. No metas por meter. No metas por meter. Hablando YouTube, que hablamos de no metas socios en la empresa por meter, no nos banees. Y eso es todo. Bueno, tú has explicado una serie de casos, bueno, muchísimo. Todos los que tengáis problemas, comentádnoslos. Sí. O los que hayáis vivido situaciones. Sí, de plan, yo monté una empresa con el vecino y luego el cabrón se fue. O, joder, lo que has dicho tú del bar, que es que estoy seguro que algunos de los que nos escuchan lo han vivido. Yo conozco casos, a lo mejor no específicamente como lo he escrito, pero sí, que se separa porque le mete los cuernos quien sea y encima está de socio porque metió el dinero para que la parejita tirara para adelante el negocio, el suegro. Y que pierdes, bueno, espérate, porque hemos hablado de los socios, pero claro, imagínate, voy a rizar el rizo. Espera, ¿lo dejamos para el siguiente caso? Porque como vamos a hablar de contratos... No, el cero este caso porque tiene que ver con los socios, pero vamos a rizar el rizo. Aunque hablaremos un día de financiación, no sé si hablamos de financiación y hablamos de la bancaria, pero parte de avales y todo eso. Imagínate, yo conocía el caso de pareja que el suegro te avala, ya no eso, o sea, no el suegro se mete como socio, sino el suegro avala ante la deuda que pides del banco. ¿Qué quiere decir esto? Que la pareja montan un negocio y en vez de ir a un tercero a que les ponga el dinero como socio, van al banco a que les dé un crédito, un préstamo. Y el crédito, para que esté garantizado, se respalda con un aval del suegro. Es decir, si no me paga la parejita porque el negocio no va bien, yo me voy a ir al suegro que no tiene nada que ver con el negocio para a lo mejor, pues no lo sé, quedarme con sus bienes, quedarme con el dinero de la cuenta. Si es una hipoteca, ¿no? y si hipoteca la casa para garantizar el pago, pues aún peor. Y eso ha pasado. No es que el negocio no vaya bien, es que el negocio no va bien, o sea, la pareja se separa, el negocio no va bien, pero sigue el suegro como avalista, el banco va a ejecutar, le quitan la casa al suegro, o sea, hay dramas total. Cuidad muy bien lo que hagáis, no corráis, pensadlo todo previamente con cabeza, porque montar un negocio con socios es como casarte y tener hijos desde el minuto cero. O sea, mucho cuidado, pero teniendo cuidado para adelante. Así que good job y nos vemos en el próximo. Dale like, comentad, compartid. Besos. Eso. Subscribe.